Muy bien, buenas tardes, amada familia. Vamos a ponernos en pie. Estaremos de esta manera orando a nuestro Padre, reconociendo y agradeciendo a nuestro Padre siempre por cada oportunidad que nos da. Padre, te damos a ti, Señor, muchísimas gracias una vez más, reconociendo que de ti fluye todas las cosas, Señor, y a cada uno de tus hijos, Señor, hoy nos has dado bendecido con la vida, con la oportunidad de estar haciendo vida en este tiempo de Shabbat, día santo, Señor, un día marcado por ti mismo, Señor, como bien así has sido el creador y sustentador de cada uno de tus hijos. Y en esta hora, Señor, de la tarde, nos permite pues estar presentes, activos, despiertos y conscientes, Señor, de la naturaleza de este día en todo el nivel de revelación que nos ha dado, Señor. Y por eso estamos acá. Nuestro motivo, nuestra razón eres tú, Señor, y gracias por permitirnos acercarnos a ti, Señor, y poder tomar parte, aporte, Señor, en estos momentos especiales que tiene que ver con tu visitación, tu impartición, y que tiene que ver también, Padre, con la necesidad nuestra, Señor, de ti, ese contexto espiritual que solamente tú lo suples, tú lo llenas, y por eso estamos acá, Señor, apreciando, valorando y aún, Señor, ignorando, Señor, muchas cosas, pero consciente, Padre, de que tú eres el que tiene control de las cosas y que de ti estamos llamados para recibir. En la medida, pues, Padre, que estemos con un corazón sano, santo, dispuesto, tendremos la provisión que de ti viene cuando nos exponemos a tu palabra santa, Señor. Te damos, pues, de esta manera, gracias por este día, gracias por esta semana que nos has regalado y todo lo que ha sido, Padre, las oportunidades maravillosas de encuentro, de comunión, de rememorar, Señor, tu palabra, de enfatizar esa palabra, esos mandamientos, esa historia, Señor, bíblica, historia sana, historia santa de nuestro pueblo, de donde venimos, y que hoy, pues, así como ellos tuvieron la responsabilidad en su tiempo, hoy nos corresponde a nosotros, y que esto, pues, nos haga cada día más conscientes y nos identifique veramente como tu pueblo y tus hijos, Señor, para poder llevar a cabo y de esta manera que se cumplan tus propósitos, Señor. Una vez más, pues Padre, muchísimas gracias por los que estamos acá, por los que ya hemos llegado, por los que vienen en camino, así por los que están conectados a distancia, Señor, que lleves una bendición especial para cada uno, que hace los arreglos, que hace los esfuerzos y todo lo necesario, Padre, para esa búsqueda de ti, ese acercamiento, y que aún en la distancia, Padre, pues tú estés lo más cerca posible, tocando cada alma, cada corazón y supliendo, oh Señor, el recurso necesario. Bendito seas, Padre, que a bien pues lo que resta en esta tarde, estemos en tus preciosas manos y esta hora, gracias por permitirme pues estar acá al frente, poder ser un instrumento de parte de ti, Padre, para reorientar, para conducir y que seas tú, Señor, pues usándome de esta manera, pues que sea tu nombre glorificado primeramente. Bendito seas, Padre, y que nuestras vidas sean bendecidas y prosperadas en ti. Así pues llegamos a ti agradecidos y pues puestos todo en tus manos y lo hacemos llegando por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien, podemos tomar asiento, amada familia. Bueno, una semana de mucha riqueza o elementos de riqueza, atendiendo que ninguna semana es menos. Sin embargo, pues resaltamos verdaderamente pues, lo que ha sido esta semana y con todo lo que ha sido pues, el sistema de convocatorias que el Padre nos ha permitido. Entonces ha sido una semana de inicio de festividades de primavera, de que arrancamos el año nuevo. Y bueno, ya llevamos de esta manera 16, 17 días de este año y de este mes. Y bueno, ha sido maravilloso ver en medio de todas las circunstancias que vive este mundo y con ello nuestro pueblo, el pueblo de Israel, que bien sabemos pues que no están, como dice, alentadoras en el sentido de todo lo que es la perturbación que existe, que hay, y bueno, y las amenazas, y más que amenazas, arremetidas, que no han cesado. Bueno, solo que encontramos una parte del pueblo, digo una parte porque quizás hay quienes sí se perturban más que otros, pero hay unos que podemos ver a través de las redes, pues bastante serios, pero bastante
conscientes también de que es una condición del pueblo, como una naturaleza, es una idiosincrasia, una manera de ser del pueblo, bueno, donde nosotros realmente nos quedamos cortos, como ellos toman momentos tan difíciles como estos que están viviendo, o momentos difíciles que están viviendo, sin embargo, pues no dejaron de celebrar, de vivir y de hacer cumplir las actividades y sobre todo la parte de las convocatorias. Pero bueno, son parte de una escuela que tenemos ahí también, que debemos estar también de alguna manera aprendiendo, asimilando, porque así como nuestro pueblo, pues también nosotros como pueblo del Señor, pues estamos propensos a situaciones que también pues son perturbadoras. De alguna manera, pues hemos estado viendo tiempos muy tranquilos, si se quiere, en medio de mucha convulsión. Pero bueno, bendito es el Padre por ello. Pero que no debemos de tomar el provecho que ello tiene para nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento de ese forjar el carácter de hijos, de una responsabilidad tan grande que tenemos como es la revelación de nuestro Padre Celestial. Bueno, no tenemos anuncios, o sea, honestamente, una de las cosas que sí quiero resaltar, solo que este, o llamar la atención es que toda esta silla vacía implica que faltan hermanos, ¿ok? Unos hermanos que puedan estar en casa, hay otros que no sé dónde están, pero no están en casa o no están en la red, ¿ok? Pero sí les reanimamos veramente a que aquel que por algunas circunstancias, que veramente suele, como dice, como molestar si se quiere, no caer bien, la cosa que muchas veces debemos decir, ¿ok? Que el Shabbat son 24 horas y es para todos los miembros de la congregación. Entonces hay que ir como un menú, ¿verdad? Unos tienen Shabbat en la mañana nomás, otros Shabbat en la tarde, media mañana. Y eso verdaderamente pues marca una diferencia que no es buena, ¿ok? ¿Ok? Y entonces cuando estamos acá, lo digo porque ha habido personas, suele haber, que están como buscando una información de cosas que ya la hemos dicho, la hemos anunciado, y eso implica entonces que ni siquiera se oye la grabación, ¿ok? Entonces, por lo menos que podemos hacer una vez que nosotros estamos en un Shabbat y hay una parachá, hay una reflexión en la tarde, hay una administración en la tarde, nosotros no podemos dejar que se vaya el Shabbat y nosotros no tengamos esa información, porque primero deberíamos estar aquí. Eh, en, en otro caso, deberíamos estar entonces conectados, ¿ok? Y si no estuviéramos por razones, como dice, de peso, bueno, deberíamos entonces estar pendientes de la grabación y así estaríamos un poco más al día, ¿ok? Eso es muy importante que lo valoremos, ¿ok? Lo estoy diciendo, habrá que decirlo en la mañana también, porque si el que, el que le estamos diciendo ahorita no está oyendo, no está conectado y no va a oír la oración, bueno, vamos a quedar igualito, ¿ok? Entonces vamos a decirlo ahorita en la mañana, en la tarde, y entonces para el próxima mañana del próximo Shabbat estaremos también dando el anuncio o la reanimación para que tengamos eso presente, ¿ok? Entonces, aquí no hay un chaval que es que se duerme en la tarde y se va en la mañana. Eso no existe como congregación, no tenemos, ¿verdad? Cada quien tiene el mismo llamado, la misma responsabilidad. Y cuando no podamos, bueno, no se puede, pero cuando se puede, amado, y si usted está enamorado del Señor, si usted le concierne esta revelación, bueno, hermano, yo creo que te debe, como dice, partirse, como dice la mano, partir los huesos, pero para estar presente, porque es para usted, ¿ok? Así como es para mí, es para cada uno de nosotros. Entonces, es importante eso que lo tengamos muy presente, hermano. No lo tomemos como normal, eso vacío, porque no nos hacen bien, ¿ok? A la larga, lamentablemente, pues se torna en elementos muy amenazantes para nuestra condición espiritual y sobre todo nuestra relación con el Padre, ¿ok? Entonces es muy, muy importante pues esa cotación para que lo tengamos presente, ¿ok? Eso porque hemos visto y lo hemos dicho tiempos como normales, pero en tiempos anormales eso es muy peligroso porque nuestra condición espiritual de alguna manera está debilitada, ¿ok? Porque está presta, como dice, a hacer selecciones.
o para tomar malas decisiones, porque hay una nutrición que está débil. ¿Okay? Bueno, nos toca esta tarde, vamos a tomar algunas consideraciones de lo que es este tiempo, sobre todo el de Pesach, ¿ok? Que es importante remarcar, que vienen siendo remarcadas, pero debemos continuar, porque estamos en el tiempo de Pesach, estamos en un tiempo precioso todavía, y después que pase Pesach seguirá el tiempo precioso, pero no de Pesach, ¿ok? Pero sí con los elementos, con los recursos que el Padre nos ha dado, ¿ok? Entonces, una de las cosas que podemos decir, amado, que ya ocurrió lo que es imposible, ¿ok? Cuando vemos todo lo que es la connotación de la salida de Egipto, eso era imposible humanamente, ¿ok? A estas alturas ya ocurrió. Ya estamos, como dice, fuera de Egipto, ¿ok? Porque salimos, ¿ok? Por la gracia del Padre, por el poderío del Padre, por el amor del Padre, por la fuerza de Adonai, el pueblo salió de Egipto, ¿ok? Ya viene otra meta, ¿ok? Estamos entonces camino al desierto, camino a Sinaí. Entonces todo esto nos va llevando en unos procesos que debió ser primero la salida. Y como decíamos y lo reconocemos, sin Pesach no hay más nada. O sea, se pierde todo objetivo y todo sentido de todo este proceso del Señor, del plan del Señor. Era necesario Pesach, el salir de Egipto. ¿Ok? Entonces, atendiendo a que nos ubiquemos ahí, recuerde que hemos remarcado y el Padre nos ha remarcado que debemos considerar que nosotros salimos de Egipto. O sea, identificarnos como ese pueblo que hace 3.000 y tantos años, 3.500 años, se dio aquel evento, aquel acontecimiento que marcó la vida y sigue marcando la vida de todo aquel que cree en el Señor, que busca del Señor. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que vernos ahí, que ya salimos de Egipto, ¿ok? Y eso fue maravilloso, el hecho de haber presenciado y haber hecho toda esta convocatoria en cuanto a acudir y a disfrutarla, bueno, eso nos marca, ¿ok? Pero de ahí tenemos que, como dice, seguir adelante. Tenemos el reto de avanzar con obediencia hacia el nuevo propósito que es llegar a Sinaí. Pero entendido, ¿verdad? Que el Padre, ¿cuál fue la razón para sacar el pueblo de Egipto? ¿Cuál fue el mensaje que dice nuestro Padre? ¿Para qué salir? ¿Alguien recuerda? ¿Para qué sacar de Egipto el Padre al pueblo? ¿Cuál era el mensaje, el eslogan, si lo queremos decir así, permítame yo? Dígame. ¿Perdón? Ok, había libertad, pero había una expresión. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Esa es la expresión que vemos literalmente ahí, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan, ¿ok? Entonces, no era salir de vacaciones o cosa para que fuéramos libres a hacer lo que queremos, lo que quisiéramos. Era salir, deja que mi pueblo salga para que me sirva, ¿ok? Esa expresión, esa frase, amado, encierra todo el propósito, ¿ok? Que no ha terminado. Está vigente, ¿ok? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, evaluando detalles, entendamos que para el pueblo fue un impacto tremendo todo el gran acontecimiento que para empezar era en la mente humana, y lo decíamos ahorita, era imposible que eso ocurriera, ¿ok? Veámonos, adelante hermana, familia Bellas, veámonos en esos pellejos, en esos cuerpos, en ese pueblo, en esa gran ciudad o en ese gran imperio. Entonces el pueblo ya ahí sufrió un impacto, ¿ok? De algo que no era posible, ¿ok? Y el Padre fue gradualmente, y yo creo que aquí sí hubo, porque no tenemos cuantificado exactamente los tiempos, pero sí hubo aquí un poco a poco, pero rapidito, ¿ok? De lo que fue la acción, lo que fue el proceso de nuestro pueblo, de nuestro Padre, obrando a través de aquel evento para sacar a su pueblo. Cuando se dieron 10 plagas, ¿verdad? Y cada uno tuvo su tiempo, cada uno tuvo su proceso. Y bueno, entonces hubo todos esos elementos impactantes, pero culminó con la salida de un pueblo que no jamás estaba pensando que podía salir de ahí. Como usted y yo hubiésemos pensado igualito también.
No había manera de salir de Egipto. De hecho, los historiadores y estudiosos dicen que los que intentaron, porque sí hubieron, como dice, atrevidos y valientes y dispuestos, y se quedaron en la salida, como dice, en los desiertos. Porque era una esclavitud salvaje. Ya eran generaciones que estaban ya renovadas. Unas que empezaron a ver la esclavitud, el proceso, pero hay unas que ya estaban nacidas en esclavitud y formadas en esclavitud. Entonces, ¿qué imagínense? Esa gente fue la que salió, ¿ok? Entonces, era una mente muy cautivada por el impacto o por el efecto de la esclavitud, del sometimiento, ¿ok? Entonces, todo eso va a representar una cuesta arriba para el pueblo, ¿ok? Como a cada uno de nosotros, cuando comenzamos, también no fue fácil deslastrarnos de ese viejo hombre y que todavía por ahí sigue, como dice, zapateando, nos sigue, como dice, perturbando, está ahí. Ese viejo hombre está vivo, lo que está es apagado. Y nosotros tenemos que tener una lucha constante de que siga apagado, porque no lo podemos matar completamente, tiene que estar ahí porque es parte de nuestro ser. Pero tenemos que tener una lucha constante para que no se despierte, porque el día que se despierta, hermano, ahí se pierde todo. Volvemos a caer. Y eso no es extraño, no es nuevo, y ha pasado y sigue pasando. ¿Ok? Total que entonces tenemos esa amenaza. Entonces, esa condición que era imposible de ser esclavo a ser libres, eso fue superado. Y eso que de otra manera impactando al pueblo, ¿ok? Eran ya pues cientos de años en una condición, dice un estudioso que se está estimando como 215 años así en pura esclavitud, ¿ok? Atendiendo que hubo un proceso de que llegó a todo ello y desde que llama a Abraham, o sea, hay una manera de cuantificar donde el tiempo crítico de esclavitud, bueno, más o menos se estiman 215 años, ¿verdad? Es lo que algunos dicen, ¿ok? Pero cualquiera sean los números, amados, era una cuantía de años que está dentro de 400 años, bueno, era por lo menos la mitad, como dice, esclavitud pareja, como dice, ¿ok? Y que a este tiempo que ya están saliendo, bueno, ya, como dice, todo estaba impregnado de esclavitud. Entonces las mentes estaban ganadas con todos los hábitos de ser esclavos y hasta el servicio y a una costumbre o a una habitual a servir a un faraón que era un dios, una deidad, alguien absoluto en ese contexto humano y de creencias. Incluso ya el pueblo estaba impregnado de toda cultura egipcia en todos los aspectos y más aún en la parte espiritual. Una vida habituada a la gran ciudad imponente con todas las edificaciones y estructuras de poder y una gran dinámica de la cultura de este gran imperio, como bien pues eran los egipcios, que lo marcaban muy contundentemente con elementos y aspectos tales como una de las cosas impresionantes de Egipto y que podemos ver y que no está oculto es lo que es el Gran Nilo, ¿ok? Una inmensidad de río, ¿cómo dice? Un río que era la vida de Egipto, ¿verdad? Para ese entonces, y lo estudiamos en la historia, ¿ok? Con unos valles que el río se encargaba de anegarlos y eso era tierra productiva en gran manera y que era la gran riqueza, la prosperidad de Egipto. Y eso era inmenso, ¿verdad? El río, o es porque sigue estando ahí, pero eso le daba una vida pues relumbrante a todo aquel gran imperio, ¿ok? Una gran historia que acompañaba al imperio egipcio también, de las dinastías y todo lo que conllevaba. Grandes arquitectos, artesanos y grandes gentes intelectuales, una cultura muy marcada, avances de sistemas de escritura y comunicación, vestimentas impactantes, ¿ok? Imponentes y con una variedad de deidades y creencias muy marcada. Entonces, todo ese ambiente estaba impregnado en nuestro pueblo, ¿ok? Cuando sale de Egipto, ¿ok? Porque cuando eran esclavos ellos vivían eso, ¿ok? Era lo que habían, lo que tenían, ¿ok? Entonces todo eso era lo que llamamos una desventaja, ¿ok? Y ese es el sistema de mundo, que para nosotros hoy no es diferente.
con connotaciones, dice, y elementos diferentes, pero el principio es el mismo, ¿ok? Está ahí para perturbarnos, ¿ok? Todo esto representa entonces una gran desventaja para nuestro pueblo en esta nueva fase de vida, de libertad. Ahora había cómo sacar a Faraón de la cabeza de ellos, y los faraones que ellos tenían, las deidades, todo eso tan marcado, que es lo que hemos llamado y se llama el sacar a Egipto de nuestros corazones, de nuestras mentes, ¿ok? Venía ese proceso que aún no ha terminado, amados, ¿ok? Todavía hoy seguimos nosotros siendo perturbados por esta condición de este Egipto, de este sistema de mundo. Total que entonces se forma una gran lucha, una gran batalla para poder sacar de nuestras mentes y de nuestros corazones todas estas marcas que en el día a día va haciendo, ¿verdad? Fue haciendo mella que llamamos en cada uno de los miembros del pueblo del Señor. Entonces, todo esto era negativo completamente, ¿ok? Para un pueblo que está saliendo en esa condición para ir a una libertad y a una libertad de la esclavitud, pero a un sometimiento, si se quiere, a las pautas del Padre, ¿ok? Y ahí estaba la gran lucha que tuvo el profeta Moshe. Ahora bien, si el Padre realizó lo imposible para la salida de Egipto, debemos ahora nosotros seguir confiando en Él, en nuestro Elohim, que es tanto poderoso también y tanto fiel para seguir acompañándonos a cada uno de nosotros con sus instrucciones, con sus manos extendidas, para que nosotros sigamos marchando por este desierto. Entonces, esas dificultades, amado, todas esas imposibilidades, el Padre nos está acompañando, porque nosotros no podemos lograr los objetivos de una vida espiritual sin el Señor. Entonces, es lo mismo, ¿ok? Para ellos era imposible salir de Egipto, para nosotros es imposible servirle al Eterno si no tenemos la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Y Él está ahí, a disposición de cada uno de nosotros. Está listo para acompañarnos en el camino, dándonos instrucción necesaria para que llevemos a cabo sus propósitos y para que se cumpla su plan. Entonces, ¿con qué contamos? ¿Con qué contó el pueblo una vez que sale de Egipto? Primeramente con un líder. El Padre colocó un líder, ¿verdad? Y este líder, estamos hablando de Moshe, con toda una característica necesaria para llevar a cabo el plan del Padre, como bien lo es para nosotros hoy día con nuestro Mesías Yehoshua. El líder que llevó al pueblo fue para aquel entonces Moshe. Y sabemos todos los dolores de cabeza y todo, pero cumplió el objetivo. Nuestro Mesías Yehoshua, amado, primero empezó siendo rechazado desde el comienzo hasta hoy día, pero sigue siendo nuestro líder, sigue siendo el guía, sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Mientras nosotros nos apeguemos a nuestro maestro por excelencia, entonces va a ocurrir lo que ocurrió con aquellos que no se despegaron de Moshe. Fueron fieles. Entonces tuvieron el riesgo de no serlo y lo fueron, y eso trajo consecuencias. Para los que fueron fieles, trajo consecuencias también. Hoy no es diferente, amados. Y por eso el énfasis que hacemos de que todos estos eventos, todas estas oportunidades son regalos del Señor para que nosotros verdaderamente fortalezcamos nuestra fe. Bien lo marcaba nuestro Señor, nuestro Padre, hoy en la Parashá, hablando de la fe, ¿cómo dice? La de abajo, ¿cómo se llama el nivel de abajo? La inferior, la media y la superior. Como cada uno, ¿verdad? Son procesos de crecimiento que se van dando en la medida que nos expongamos. El Moré hablaba de su vivencia, de su experiencia. Yo creo que cada uno hemos pasado por esta de una u otra manera, pero no es determinante, amado, que usted y yo pasemos por cosas para poder asimilar. Creo que somos instrumentos del Padre para que usted, que no ha pasado, bueno, aprenda y aprendamos, y con ello pues tomemos cartas en el asunto, sin esperar que nos pasen cosas donde verdaderamente pues sea forzado. Podemos hacerlo sin llegar a su extremo, pero es decisión de cada uno de nosotros, pero el Señor va a seguir trabajando con cada uno de nosotros como así lo trabajó con el pueblo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? O sea, había ahora una connotación maravillosa que era pueblo del Eterno, que mientras estaban esclavos no eran pueblo del Señor, no había una identificación como pueblo.
Eran esclavos, tenían su dueño. Ahora el pueblo es llamado pueblo del Eterno. Un pueblo con un dueño, con un amo, maravilloso que era nuestro Padre Celestial. Todo eso estaba a favor, hablando de que todo esto estaba en contra, pero ahora vamos a ver qué tenemos a favor. ¿Qué tenían ellos y qué tenemos nosotros hoy día? ¿Okay? Ahora había pues una connotación maravillosa de un pueblo de Adonai. Y no solo un individuo como venía en las fases anteriores, que eran los patriarcas, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eran hombres individuales o individuos. Aquí ya se habla de un pueblo de Adonai. Que ahí nace el pueblo, ahí se forma el pueblo y ahí en ese proceso para ser identificado como pueblo del Señor. Y bien dice la palabra que no era porque eran interesantes, porque eran bonitos, porque eran gran pueblo. Era, como dice, insignificante. Pero por puro amor, dice la palabra, el Padre eligió a este pueblo. Y aquí empezó a darle forma. Entonces, cuando nosotros entramos en los procesos del Señor, es para que seamos identificados como pueblo, para servir al Eterno, para honrarle, así como lo fue en Pesach. El pueblo santo de Adonai. La contundencia del poder de Adonai manifestado en los procesos de las 10 plagas que provocaron la salida del pueblo de Egipto. Eso es otro elemento a favor. ¿Con quién contaba el pueblo? Con un Elohim poderoso, que se había manifestado maravillosamente y poderosamente en aquellas plagas. Lo imposible, el Padre lo dejó bien, como dice, bien reseñado en esos procesos de las 10 plagas. Esa era otra vivencia que tuvo el pueblo a favor. Entonces, todos estos son elementos, amados, que nosotros los tenemos también en nuestro favor. Un Elohim que es fiel, que sigue siendo todopoderoso y que tiene el control de todas las cosas. Y que todo lo obra para bien. Aun cuando aquello que nos parece mal, que no incluso ni lo entendamos, si del Señor viene, va a producir un bien en nosotros. En el camino del desierto nos corresponde a cada uno de nosotros como integrantes del pueblo santo de Adonai, sacar todo el jamés de nuestra vida, de nuestros corazones y de nuestras mentes. Tenemos una gran lucha que, ya que contaba la historia de Pesach, se nos suma identificar los faraones internos que quedan impresionantes que en el sistema, en nuestro sistema, y también alimentar constantemente para que no dejemos de avanzar. Hablando, parafraseando, quitar a todo aquello que quita el crecimiento, que evita el crecimiento, que son obstáculos, que tienen que ver con esos faraones, con ese Egipto que nos sigue atormentando. Ahí tenemos nosotros la necesidad y tenemos la responsabilidad de caminar, de hacerlo, porque el Señor nos da y nos reporta herramientas de todos los días. Y en la medida que seamos obedientes a esa herramienta, nosotros estaremos realmente teniendo la provisión del Padre. Y por eso es el énfasis de lo que siempre hablamos y seguimos hablando de eso, amado, porque marca la pauta ahí. Bien lo decía el Moré en la mañana, o el Padre a través del Moré, no podemos nosotros fortalecer la fe si no estamos haciendo nada, si no estamos haciendo un esfuerzo. Si no tenemos una agenda de servicio, de estudio, de lectura, no es sin hacer nada, amado. La fe no va a crecer así. Vamos a estar asustados sin decisiones. Nosotros como humanos vamos a sufrir el problema del miedo, del temor, pero claro para tomar decisiones, o con más claridad para tomar decisiones, buenas decisiones. Pero tenemos que estar entrenados en ello. Por eso entonces el ejercitar de cada día. Tenemos una gran lucha, ya que contaba la historia de Pesach, contada la historia de Pesach, se nos suma identificar los faraones internos que quedan pues impregnados en nuestro ser, en nuestro sistema, nuestra condición humana. Entonces, que todavía están. Nosotros vamos en el desierto porque esto significa un desierto, implica un desierto, que tenemos que estar con mucho cuidado de no estar, como dice, volviendo a Egipto. Si bien la levadura tiene que ver con ejemplos de pecado que inflan nuestro ego y nuestro orgullo y nuestro carácter, nuestro yo, lo mío, esa individualidad que muchas veces
pasamos la raya que nos hace mucho daño, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que nosotros realmente trabajar todos los días, amados. Porque no, esto de la silla vacía, mano, tiene que ver con eso. No hay realmente una identificación completa, no hay un temor completo. Eso está malo. Porque hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y debemos aprovecharlo en gran manera. No hay Shabbat medio Shabbat, son Shabbat completos. Es comunión completa, es encuentro completo, es entrega completa. Entonces, todos estos elementos, amados, son provisión de nuestro Padre Celestial. Hay otro elemento que se me escapó acá, pero al pueblo se le dio también en ese momento de crisis un lugar especial en Egipto. ¿Cómo se llamó ese lugar? Mientras había una crisis en Egipto por todas las plagas, ¿qué pasaba con el pueblo? Estaba ileso. ¿Pero dónde estaban? ¿Dónde? Gosen. Eso es importante marcarlo, amados. Gosen era Egipto, era dentro de Egipto. Pero había la bendición ahí, la cobertura, la jupá de Adonai para el pueblo. Eran elementos en favor que usted y yo los tenemos. Nosotros no estamos llamados a andar a la deriva. Y lo bien lo marcaba el Moré, las dudas. ¿Por qué tenemos dudas? Porque nos falta seguridad. ¿Por qué nos falta seguridad? Porque nos falta instrucción, nos falta estudio, nos falta empeño, nos falta dedicación. Yo hacía una lectura la semana pasada y la antepasada también, que deberíamos hacerla en casa. Y a veces la hacemos acá porque ha sido como duro, como difícil que la hagamos en la casa, para que revisemos la Biblia, para que estudiemos la Biblia, nos identifiquemos con un Elohim todopoderoso. Y no es porque lo digamos poderoso, es que cuando detallamos los elementos de cada expresión, cada palabra, nos damos cuenta realmente todo aquello que identifica el Elohim nuestro, el Elohim verdadero. Ese Elohim al que le servimos, ese Elohim es el que demanda de nosotros, el que nos está dando herramientas para que nosotros seamos fortalecidos en la fe y no podamos estar en la duda, en la vacilación, sino en las alturas, como bien demanda el Señor y nos da provisión para que ello sea posible. Entonces, si bien la levadura tiene que ver con elementos de pecado que inflan nuestro ego y nuestro orgullo, o nuestro carácter, nuestro yo y esa individualidad, el Hamés tiene que ver con reducir y sacar de nuestro ser todo aquello que nos atrasa en el crecimiento y el fortalecer nuestra fe. De alguna manera, el Hamés nos llama a la simplicidad y a la humildad para reconocer que muchas veces nuestras acciones y nuestras decisiones y nuestros comportamientos no nos dejan elementos para avanzar y nos evitan el crecimiento. No nos merman en el crecimiento, ¿ok? Sino que producen en nosotros una vida de conformidad, una vida de estancamiento, una vida de comodidad que representa un gran peligro porque nos convierte en unos candidatos o candidatas para tomar malas decisiones y cambios de prioridades en nuestras vidas en un momento dado, en algunas situaciones presentes. Entonces, porque estamos con lo que llamamos flacos, débiles, estamos como muy sensibles y estamos más prestos, y lo vuelvo a repetir, a lo negativo, a lo que no nos gusta, a lo que no nos parece. No apreciamos lo que debe ser y nos fijamos más en lo que no me gusta, en lo que no me parece, en lo que no estoy de acuerdo. Nos distraemos por ahí y estamos como a la defensiva. Entonces llega un momento en nuestra vida, amado, donde es determinante las decisiones y muchas veces con ese espíritu quebrantado, con ese espíritu sensible a lo negativo, tomamos decisiones erradas. Y se suma entonces lo que llamamos el estado anímico, se suma esa pérdida de la paz verdadera y se torna una perturbación en nuestras vidas. Y esa condición espiritual que necesitamos para estar a la altura, se merma.
porque no tomamos provecho de las oportunidades. A veces aspiramos la perfección. Si está perfecto, bueno, yo voy bien, pero si no está perfecto, bueno, estoy incómodo. Y esa perfección, hermano, es la que viene en el reino. Acá no. Aquí vamos a estar chocando con lo que no nos gusta, con lo que nos parece, con lo que quisiera que fuera de esta manera. Eso no va a cambiar. Es aquí, es allá y es más allá y en todas partes lo mismo. Eso va a funcionar así porque son la conformación de seres humanos. Usted y yo, nosotros que somos imperfectos. Entonces, cuán importante entonces es valorar lo que tenemos y no inclinarnos en lo que no tenemos, lo que no creemos o lo que no deseamos o lo que no nos parece. Entonces, y estos son elementos, amados, que están ahí en nuestro ser, que son de Egipto, que están para perturbar, si nos dejamos perturbar. Uno de los, y otra cosa que descuidamos, que hacemos común, es la devoción y el compromiso diario. Es como que no pesa, no hay, como dice, mucho interés. Es para salir del paso, para cumplir. Y es triste, amado, porque el daño nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Porque nuestro compromiso, nuestra relación es con el Padre. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero limitada en ese sentido. El Padre es el absoluto y es a quien usted y yo nos debemos cada uno, en cada uno de los niveles de responsabilidad que tenemos. Yo soy llamado a reflexión. Bendecimos, amado, oído esto, bendecimos y felicitamos de manera muy especial a cada uno de nuestros jóvenes y niños que nos acompañaron en la noche de vigilia de Pesa para Adonai. Maravilloso, amados. ¿Qué nos dejó? Eso, yo lo digo aquí, amados, son momentos irrepetibles. Eso no lo podemos volver a repetir. Yo decía, y lo hacíamos con mucho énfasis, y no solo en el ceder. Desde ya, tiempo atrás, en esta época previo a la convocatoria, hemos ido de parte del Señor marcando el lugar donde está cada hijo, es donde el Padre nos ha llamado. Peregrinación. Nosotros veíamos la foto que colocó el Moré el día que hizo la disertación, el chavo pasado. Y nosotros, en el lenguaje, nosotros a veces, o generalmente, perdón, el lenguaje, hablando el castellano, nos obvia muchas veces, por la ligereza y por la palabra, los detalles. ¿Ok? Y una de las cosas que yo decía la semana pasada era el peregrinaje, y entre eso del peregrinaje del pueblo, hablaba de la logística de los viajes. ¿Ok? La logística de los viajes, amados, encierra muchas cosas. Cuando vamos adentro de esa palabra, entonces nos vamos a encontrar muchísimos detalles que nos llaman a reflexión y que deben llamarnos a reflexión. ¿Qué es la logística del viaje? ¿De qué distancia iban los hermanos a Jerusalén? ¿A qué distancia? De muchas distancias. ¿Cuántos días de camino? Unas semanas inclusive, por la distancia. Era hablar entonces de los detalles de lo que voy a dejar, de lo que me voy a llevar, con quién voy a ir, cómo voy a ir, todo el trayecto. Para estar una semana allá, porque es una semana de convocatoria. La logística para estar allá, los gastos, súmele todos los detalles, que lo hemos llamado logístico y lo hemos metido en una sola palabra. Para que nosotros reflexionemos, amados, de que muchas veces nosotros, por una tontería, nosotros no nos abocamos al llamado que el Padre nos ha hecho. Y cuando vemos nuestro pueblo, ese que nació en ese desierto, que es tu pueblo, que es mi pueblo, nuestro pueblo pasó por todo esto en las peregrinaciones. Total que un viaje para una convocatoria pudo haber sido de un mes o más de un mes, ida y vuelta, con todo lo que implica viajar por desiertos, con una promesa que el Padre le dijo: nadie va a tocar lo de ustedes ni sus vidas, yo voy a encargarme de cuidarlos. Una fe.
Porque si iban atormentados pensando en lo que habían dejado o lo que podía pasar en el camino, bueno, nadie iba o pocos iban. Pero no era así, amados. La promesa del Padre, las promesas están ahí para usted y para mí hoy día también, amados. Y muchas veces patinamos tan tontamente y nos perdemos momentos, y vuelvo a repetir, a decirlo, irrepetibles, amados, irrepetibles. Cuando evaluamos y valoramos todo el marco de esta festividad de Pesach, no nos damos cuenta que estos son momentos de vivencias irrepetibles, oportunidades del todo maravillosas, y son del Padre para nosotros. Es una oportunidad para ver que el Padre marque las vidas nuestras y las vidas de nuestros hijos. Es un respaldo de cada adulto para que nuestra familia, nuestros hijos, en obediencia, va a oler bien al Padre y de seguro va a resultar en grandes bendiciones para nuestras vidas y la vida de nuestros hijos y de nuestras familias. Eso es algo maravilloso, hermano. La convocatoria se va marcando por la familia. Un resultado de avance y de crecimiento progresivo es la que nos espera cuando somos obedientes al Señor, cuando atendemos al llamado del Señor. Nuestra condición de haber sido esclavos nos llama a nunca más volver a esa condición. Y también hay un llamado a ser más sensible y más solidario para ayudar a otros a salir de esa condición y trabajar en función de que también ellos abracen la libertad y con ello sean para el servicio al Señor, al Eterno, al Elohim verdadero, el otro pan. Somos un pan o representamos un pan y tenemos el otro pan ahí al lado, los panes del Shabbat. Pesach nos deja un gran aprendizaje, que cuando somos obedientes provocamos los grandes milagros del Padre en nuestras vidas. La sangre en nuestras puertas, como algo muy sencillo y fácil de hacer, se convierten en una gran salvación para todo el pueblo. La sangre de nuestro Mesías Yoshua, la sangre del Cordero allá en Egipto. Era sencillo, amados. Obediencia. ¿Y trajo consigo qué? Salvación a un pueblo completo. Nuestro Mesías Yoshua lo dio todo, derramó todo, hasta la última gota de su sangre, decimos en el Señor todos los días, para que usted y yo tengamos la riqueza de las promesas del Padre del reino. Cuando podemos, amado, verdaderamente poder alimentar, y lo vuelvo a decir, hermano, si usted no agarra la Biblia y empieza a leer, a estudiarla, esto le va a sonar como bulla, le va a sonar como molestoso. Y es triste. Pero esto no es nuevo, amado. El propio Mesías en persona lo hizo y lo rechazaron. Pero no seamos de los que rechazamos el mensaje, de los que rechazamos la palabra, el consejo. Nos hace falta despertar. Porque esta convocatoria son para vivirlas. Porque se nos da la oportunidad. Mi hermana viene de Ojeda, la otra viene del Cilantrillo. Mi hermana viene con 6 niños, estuvo aquí. Y amanecieron, mire, esos niños nos gozamos nosotros por un montón. Ahora, ¿se siente mal la hermana porque ese diva estuvo aquí? ¿Qué ganaron los que no vinieron? ¿Qué lograron? Aquí 3 preguntas. Yo, ¿qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Y qué dejamos de ganar? ¿Que dormimos tranquilos? ¿Que no amanecimos trasnochados? ¿Y qué? Ahora, esas respuestas se las podemos dar al Padre. O sea, ¿le huelen bien a nuestro Padre? Un esfuerzo, amado, para lograr cosas tan bellas como es la relación con nuestro Padre, sea el fortalecimiento de la fe, no tiene precio. El Padre no escatimó ni a su propio Hijo. Y nosotros, por cosas que pudimos haber vencido, yo creo que hubiésemos habido más personas en la vigilia. Gozanos en sencillo, aquí no hubo tampoco cosa extraordinaria, sencillo.
comunión y ver ese semillero en nuestros niños y nuestros jóvenes participando. ¿Cuánto es que un padre, que unos padres se gocen apoyando y aportando esos jóvenes que nos acompañaron en la vigilia? Un equipo completo. Y esa es PESA, la familia. El centro de PESA es la familia. A eso nos ha llamado el Señor, a que fortalezcamos la condición de familia, porque está centrado ahí y lo encargó para que lo indiques a tus hijos y para que la generación le enseñe a la generación siguiente. Esa es la fórmula. Entonces, ¿quiénes deben estar en PESA? La familia. ¿Cuántas? Todas. Hasta el extranjero, dice la palabra, que está en tu casa. Entonces son aspectos, amados, donde nosotros marcamos, donde no tenemos que pedirle al Padre más, porque el Padre nos lo está dando. ¿Qué estamos haciendo con eso? Entonces yo les llamo verdaderamente a tomar, que ya agarramos el desierto, amado, que ya salimos de Egipto. Vamos a hacernos de la mano con el Señor. Vamos a ser más diligentes, más comprometidos, más espirituales, para que haya el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra fe. No secularicemos ni normalicemos al Señor, su palabra y su obra. Vamos a interesarnos verdaderamente y ello tendrá grandes y ricas bendiciones en nuestras vidas. Nosotros tenemos una necesidad grande todos los días y debemos pedirles al Señor, pero ¿con qué cara, con qué aval? Debemos sentir vergüenza, pero bendito sea el Padre, que el Padre dice que si tenemos problemas, bueno, tenemos abogado. Vamos a hacer una conversión verdadera, vamos a hacer una transformación o una disposición para que el Padre nos transforme y tengamos bien el provecho que tiene verdaderamente la obra del Señor. Entonces, todo esto está llamado, y lo vuelvo a marcar, que la palabra nos habla que PESA está centrado en la familia. Cuando vemos por todos lados, es la familia, amado. Eso es para la familia, porque ahí es donde se produce y se concluye el objetivo maravilloso de nuestro Padre Celestial, marcando a la familia. En la fortaleza de cada familia está la fuerza del pueblo. Se demanda con todo énfasis que participen todos y que cuenten de generación en generación la historia de Pesach, para nutrir cada generación de la historia de nuestro pueblo desde su inicio, y que fue así el nacimiento del pueblo, de dónde venimos, unidos en familia. Entonces todo esto nos llama, amado, a verdaderamente a retomar el camino. Entramos ya en el desierto, amado, y no nos debemos quedar. No volvamos más a Egipto. Es para que nunca más volvamos por ese camino, como bien dice la Torá. PESA nos deja pues un gran aprendizaje, que cuando somos obedientes, entonces provocamos los grandes milagros del Padre en nuestras vidas. Devarim 18, vamos a leer esas dos citas. Devarim 18, verso 15. La sangre de nuestras puertas, como algo muy sencillo y fácil de hacer, se convirtieron en una gran salvación para todo el pueblo. Alguien que me lea, por favor, Devarim 18, 15, y otro va a leer del 18 al 19, dos versículos. Dígalo. Dígalo. Muy bien, adelante. Devarim, capítulo 18, versículo 15. No, Devarim 8. 8. 8, perdón, 18, sí, disculpa. Ajá. Adonai levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos, tienen que prestarle atención a él. Amén. Diga ya, 18 y 19 del mismo capítulo.
Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no escucha mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Amén. Esta es la Torá, Moshe. Y vamos a Hechos, hebra apostólica, capítulo 3, versos 22-23. Se recuerda esta palabra de Moshe. Uno más que lea Hechos 3, 22-23. Porque Adelante. Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Adonai os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que toda alma que nos escuche a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Amén. Palabra que se dijo en la Torá y cientos o miles de años después, lo vuelvo a repetir, época apostólica, recordando aquí ya con el Mesías presente, ya ha sido crucificado. A él oiréis, y al que no oiga a ese, bueno, lamentablemente dice, no se le está, como dice, brindando necesariamente flores. Entonces, todas estas son marcas, amados, que tenemos en la palabra que deben marcar nuestras vidas si nos dejamos, ¿ok? Pesa, amada familia, no es solo un recuerdo, un recuerdo y un recuento de un evento histórico. Pesa es una vivencia de renovación, de una renovación espiritual para cada uno de nosotros como hijos del Eterno, que estamos con elementos de revelación con mucha más responsabilidad y llamado a ser en cada uno de nosotros de mucha trascendencia. Debe haber en nosotros una verdadera redención y renovación espiritual con un espíritu de gratitud al máximo por una mano poderosa de nuestro Padre en nuestro favor, un llamado a revisarnos, a evaluarnos, amados. Los tiempos que vivimos son muy comprometedores y lo hemos dicho y lo enseña la palabra, que no puede ser, estamos muy bien, pero podemos estar muy mal. Si nos descuidamos, amados, el enemigo es salvaje. Pesa es una noche de vigilia para Adonai. Es un tiempo sagrado de Adonai. Es un tiempo de mucha intersección y toda petición. Es un tiempo de mucho estudio de la Torá. Es un tiempo para buscar y estar en la presencia del Señor. Es un tiempo para fortalecer nuestra comunión espiritual. Es un tiempo para orar, un tiempo para rendir nuestras cargas al Señor. Es un tiempo maravilloso para descansar en Hashem. Un tiempo especial para abrir los cielos y para intimar con el propio Padre Celestial. Amén y amén. Entonces tenemos elementos maravillosos, amados. Pero si no damos los pasos, se pasa el tiempo y nuestra vida se queda vacía. Entonces yo les invito, amados, estamos en el tiempo de pesa mano para tomar esa fuerza que amerita para poder avanzar y que podamos superar los obstáculos del desierto que están ahí, porque Sinaí nos está esperando y ya sabemos todo lo que hay en el camino. Entonces vamos a estar a la altura, amado, y de realmente valorar todos los días con las herramientas que el Padre nos da. No le pongamos pero al Señor. Vamos a hacer los esfuerzos porque tenemos una responsabilidad con esos niños, con ese semillero, que son el relevo y la responsabilidad nuestra ante el Padre. De no hacerlo, amado, se transforma en dolores de cabeza mañana, como adultos nosotros y ellos también. Y no es el dolor de cabeza, eso sería lo de menos. Es el daño que hacemos al plan del Eterno para muchas almas, empezando por las nuestras. Entonces, tenemos que valorar la condición espiritual, hermano, y por eso es que tenemos que meternos en la palabra. Debe haber una devoción de estudio, de trabajo en el Señor.
Donde quiera que usted, hermano, se pare, es un ministro del Señor, es un responsable de la obra del Señor. Y usted debe estar nutrido, presentarse ante el Padre con una condición espiritual que honre al Eterno, que le goce a usted, que esté agradecido por la oportunidad que el Padre le da. En su familia, en la casa, en la congregación, donde estemos, un instrumento del Padre para que se logren sus propósitos. Y por eso es que no podemos, buenamente, no debemos, ni hay cómo hacerlo como queramos. No, es como el Señor dice. Alineando lo más posible a ello. Porque solo así podremos ser realmente instrumentos favorables y para la significancia. Total que, amados, no menospreciemos ni desperdiciemos las oportunidades maravillosas que tenemos. Pesa es un llamado que está latente ahí para nosotros hoy día. El desierto nos espera y tenemos que marchar. Ya no volvemos a lo irrepetible que es cualquier evento, cualquier celebración que el Padre nos permita. Pero le digo, la Biblia fue lo más sencillo posible, pero maravillosa. Con elementos de Torá, con elementos de estudio, con elementos de concentración, de vivencia, de compartir, maravilloso. Usted debió estar aquí. Por fuerza mayor, respetable y entendible. Pero si no hubo fuerza mayor, amado, no lo repita. Se aprenda a tomar conciencia de qué valor le está dando usted a las cosas del Señor y cómo lo está evidenciando. Y si no lo está evidenciando, bueno, amado, entonces hay que revisarse. Pero hay que hacerlo, hermano, porque el hecho que pesa haya pasado o esté pasando, amado, lo tenemos presente el compromiso con el Señor. Yo les invito, pues, a buscar esa introspección, esa meditación y revisarnos. Creo que está llegando el tiempo, amado, realmente forzar un poquito y tenemos que ya delegar a la gente que debe ir ya preparando sus bosquejos, sus estudios, sus predicaciones. Soltarse. Y eso lo habíamos dicho el año pasado. Ya creo que debemos darle forma para empezar a, como dice, a que el Padre empiece a identificar el trabajo y el servicio que debemos prestar avanzando. No nos conformemos que estamos bien, vamos y venimos, todo está bien, no hay problema. Hay que revisar eso, amado. Porque la obra del Señor no es en un solo sitio. Por eso salió el pueblo de Egipto. Y el desierto fue largo. Tanto que hoy día seguimos viviendo el desierto. Porque la tierra prometida todavía no hemos llegado. Está por venir, porque quien está en la cabeza es nuestro Mesías Yahushua. Y en su segunda venida se va a dar todo. Y está a punto. Pero usted y yo estamos llamados a participar, a aportar y a ponernos al nivel de la demanda, de la necesidad nuestra, que es lo que tenemos la necesidad, porque el Padre no es el de la necesidad, somos nosotros, usted y yo, cada uno, de revisarnos, identificarnos dónde estamos como hijos, a qué nivel estamos. Cuando hablamos niveles de fe, ¿dónde estoy? ¿Y cómo lo evidencio? Entonces, debemos revisarnos, pero también actuar. ¿En función de qué? De que se cumplan los propósitos del Padre y que no quedemos, como dice, fuera. Y mucho menos que vayamos, como dice, como de arrastras si podemos ir bien. Vamos, como dice, por la puerta grande y por la calle del medio. Comprometidos hasta los tuétanos. Aquí no estamos viendo si esto nos gusta, si nos parece, si es verdad. Eso ya pasó, amados. Aquí estamos bien identificados porque ya salimos de Egipto. Eso está bien claro. Entonces, si ya salimos de Egipto, hermanos, ya no somos esclavos y no miremos más para atrás. Para nada. El Padre dijo, nunca jamás vuelva por ese camino. Y así debemos estar nosotros retirados también. Bueno, mis hijos, que podamos realmente despertar y mantenernos despiertos. Y al que está despierto, amado, menos todavía. Menos le toca dormir. Tenemos que seguir comprometidos con el llamado y con el tiempo maravilloso que estamos viviendo. Amén. Muy bien. Así, nuestros amados, el Señor me les bendiga mucho. No los saludé, pero los estoy saludando y les amo mucho también, ¿ok? Pues que entré lleno en la palabra y verdad, pues que, pero bueno, usted sabe que los aprecio y que les saludo en gran manera, ¿ok? Y ven, todos comemos de esta parrillada, todos tomemos el provecho debido, ¿ok?
Muy bien, ponemos en pie entonces, amados y amadas. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Oramos a ti dándote la gloria y la honra y de esta manera, Señor, agradecidos porque nos sigues dando, Señor, tu oportunidad, tu mano extendida para bendecir nuestras vidas, para que tengamos elementos y herramientas donde nuestras vidas sean bendecidas por ti, Señor. Así pues, Padre, estos tiempos de convocación, de encuentro, de comunión, de reflexión, de introspección, que sea pues por cada uno de nosotros aprovechados en gran manera y poder, Señor, reconocer que dentro del contexto espiritual tenemos una responsabilidad que no es del otro, que es mía, Señor, que soy yo contigo, Padre, y que de esta manera pues la debo tomar no como a mí me parece, sino como a ti, Señor, te parece, como tú lo has diseñado y lo has dispuesto en tu palabra, y de esta manera pues escudriñando tu palabra, viendo tu palabra, leyendo tu palabra, puedo, Señor, verdaderamente reconocer tu voz y oír tu voz, y con ello pues, Padre, caminar tras sí, Señor. Bien dijo el Mesías, mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz y me siguen. Así pues, Padre, que podamos ser esas ovejas, esos discípulos, Padre Santo, de ese Mesías Yoshua, de ese profeta prometido de tiempo de Moshe, que Moshe lo libró y lo hizo en su tiempo para el pueblo allá en Egipto, y hoy es nuestro Mesías Yoshua, que se dispuso pues a pagar el precio alto y darnos la oportunidad para nosotros, si nos dejamos guiar, podamos avanzar y tener a bien por los provechos del reino, los provechos de su segunda venida, Señor. El cumplimiento profético de tu tiempo y de tu plan está a la puerta y nosotros estamos mucho más apercibidos, Padre, de todas las generaciones pasadas, porque tenemos mucho más elementos de revelación, Señor. A pesar de toda la contrariedad, a pesar de todo lo que está en contra, Señor, pues tenemos grandes y maravillosas ventajas que solo, Padre, pues depende de nuestra adhesión y nuestra acción, porque tú harás lo imposible, como bien lo hiciste allá en tiempos de Pesach, Señor. Hoy hay cosas que no podemos, Señor, no tenemos el control, pero sí confiado, Padre, que tú sí tienes el control, que si tú puedes, tú lo ves todo, Señor. Permítenos, pues, Padre, ayúdanos, Señor, para tomar realmente toda esa consideración espiritual y que podamos realmente, pues, no mirar lo negativo, no mirar lo que nos gusta, sino emprender lo que tú nos llamas, lo que tú nos invitas, y que con ello, Padre, podemos hacer un aporte para que también ayudemos al otro, a la otra, a que realmente podamos superar todos estos obstáculos de este desierto y de esta manera poder llegar a esa tierra prometida, a esos procesos, Señor, que tienen que ver con la entrega de la Torá, que tienen que ver, Señor, con los encuentros y con la comunión los unos a los otros y la comunión contigo, Señor. Bendito seas, Padre. Así, Señor, pues, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo y que seamos en tu preciosa mano, Señor. Una vez más, que la gloria y la honra sea para ti y lo hacemos llegando por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien, bendiciones, shalom, shalom, amados.